Continuamos en esta línea roja. Gracias por seguir ahí para vernos. Hoy hacemos un programa especial. Con el corazón os tengo que confesar un poco encogido. Hablamos de acoso escolar, hablamos de bullying. Hemos apuntado en la primera parte, bueno, qué es, qué tipos hay. Hay mucha información que se desconoce en torno a este acoso escolar y yo creo que es parte de la culpable de que siga produciéndose, además en esos niveles tan elevados y sobre todo, como comentábamos en la primera parte, disparados después de la pandemia. Siguen acompañándonos en esta línea roja Irene Fraile, que es psicóloga, Francisco Sorolla, que es secretario general de Abalcae, y Rachel Gato, que es profesora, pero como se anunciaba en la primera parte, queríamos poner rostro a ese acoso escolar y lo vamos a hacer desde una de las partes que más sufre junto con la persona que es acosada, que es la familia. Estamos con María, que es madre de una alumna que ha sido acosada durante años. María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar hoy en este programa. Eso es lo primero. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos cuál es tu caso. ¿Cuándo empezó tu hija a empezar a notar y cuándo lo visteis desde casa que estaba sufriendo acoso escolar? No sé si pasó mucho tiempo desde que ella empezó a sufrirlo hasta que vosotros os disteis cuenta. La verdad es que pasó un curso entero, desde que ella lo padeció hasta que nosotros nos dimos cuenta. Ella era bastante movida y pues nos decía cosas que parecían increíbles. Me dicen esto, me dicen lo otro, la profesora me tira la chaqueta, tal, y nosotros creíamos que exageraba demasiado. Entonces, durante el primer curso no le hicimos caso, pero en el segundo curso yo entré a trabajar y las tuve que dejar en el comedor y en horario de comedor a mi hija le pegaron una paliza. Compañera. Entonces, 10 compañeros, 7, 4 de su clase y 3 mayores. Entonces, pues nosotros empezamos a movernos y intentamos hablar con la directora, con la profesora, era todo mutismo, no tengo bien claro por qué. Entonces, como que te vas enterando de cosas que lo que te decía tu hija realmente era cierto, realmente los compañeros pues la insultaban, realmente le hacían de menos. Entonces, todo vas uniendo cabos. Entonces, todo lo que el año anterior te parecía exagerado, pues ves que no es así. Pero claro, Cuando, siempre tiene que haber como un desenlace. ¿Cómo cambia la actitud de tu hija desde que empieza a acosarla conforme va avanzando el tiempo? La verdad es que ella fue bastante pequeña, fue en primero, tenía 5 años, entonces, claro, nosotros solo podíamos comparar con la actitud que ella tenía en la guardería. En guardería y el primer bien, pero luego ya, pues, dormía mal, volvieron las micciones por la noche, muy retraída, eh, no sé, es que ha sido un infierno. Nosotros no creíamos que esa era su personalidad, que se iba a desarrollar así, pero luego con el tiempo vimos que no. Aunque te digo una cosa, han pasado 6 años y ella no ha conseguido superarlo. Ella sigue, en la pandemia lo pasó muy mal, porque todos los miedos que tenía escondidos como que surgieron. Y sí que la he visto noches llorar y por qué no me quieren, porque claro, ella no entendía, siendo igual que los demás, por qué no la querían o no querían jugar con ella o la despreciaban o, ¿sabes? En su cabeza no cabía que no la quisieran. Claro, es que ¿había algún motivo en concreto por el que le hicieran este acoso? En principio no, nada. De hecho, ella tiene una gemela, iban a clases diferentes y su gemela era de las más integradas que habían en la clase de ella. Y Ujú. entonces, no sé por qué, no entiendo la razón. ¿Cómo valoras lo que ha ocurrido con el entorno de tu hija? Muy mal, el entorno pésimo. Yo creo que los verdaderos culpables somos los padres, porque, cuando lo vemos desde fuera, somos muy participativos y estamos muy por la labor, pero cuando nos indican que son posiblemente nuestros hijos los que están haciendo sufrir a otros niños, lo primero que decimos es: "No, mi hijo no".
Y tú puedes tener tu hijo ser estupendo en casa y tener otra actitud en el colegio. Y tienes que ver por qué y por qué no. Y entonces estos padres lo primero que dijeron era que no, que sus hijos eran imposible, que lo que se inventaba era mi hija, que su niña no, porque la que tenía el problema era mi hija, porque ya te digo que era con el tiempo ha desarrollado TDA e hiperactividad. Claro, pues se mueve más de lo normal o tal, pero claro, es que tu hija se mueve mucho, es que el problema lo tiene tu hija, la mía no, es que tu hija hace esto, es que tu hija hace lo otro. Entonces, yo creo que los mayores culpables somos los padres, porque los padres hacen lo que ven, o sea, los niños hacen lo que ven los padres. Ujú. María, ya por último, ¿qué mensaje le podrías mandar a padres que puedan estar en una situación como la que estabas tú hace unos años? ¿Crees que si tuviéramos todos en general más información sobre qué es ese acoso escolar y que como comentábamos en la primera parte, no todo es una agresión física o psicológica directamente, podríamos ayudar a reducir esas altas cifras que hay? Sí, sí. Y tenemos que buscar información y sobre todo educarnos y educar, porque todo es la base de la educación. Pues ahí dejamos ese mensaje de María. Muchas gracias, María, por participar. Gracias a vosotros. Continuamos con el programa ahora. Gracias. Hasta luego. Bueno, estremecedor el caso de María, años sufriendo su hija acoso en el colegio después de sufrir una paliza. Es cuando en su casa saltan todas las alarmas. Me ha llamado la atención, un año pasa entre que entre que la hija empieza a sufrir acoso hasta que ellos se dan cuenta. Irene, psicológicamente para esa niña, ¿cómo es ese año? Para esa niña o para cualquier otro niño que empieza a sentirse maltratado, pero como que todavía nadie recoge esa crítica que él está haciendo, sin saber muy bien, entiendo muchas veces cómo hacerlo llegar a los mayores. Al final, una cosa muy importante cuando hablamos de bullying es que al mismo tiempo que hablamos de bullying estamos hablando de trauma. Trauma no es otra cosa que cualquier acontecimiento que percibimos que es estresante, que es inevitable, que no podemos afrontar, ¿vale? Y entonces, como no se puede afrontar, no podemos integrarlo bien en la composición de nuestra memoria, ¿no? Entonces, como se está produciendo esta ruptura, también, bueno, pues muchas de las consecuencias que vienen a raíz de ahí, de las que ha hablado también esta madre, ¿no? Se generan debido a este trauma. Entonces, a la hora de poder comunicar lo que está ocurriendo, tenemos una serie de factores. El primero es que no entendemos, ¿no? Ella misma ha dicho que no entendía por qué no la querían. Claro, aquí no, ¿cómo vas a expresar algo que no entiendes qué está ocurriendo? No puedes expresar, si tú te metes en una pelea puntual, puedes decir, me he peleado con X persona porque ha pasado esto, pero ella no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si no tienes un motivo, no entiendes qué es lo que ocurre, ¿qué vas a expresar? Desde el punto de vista de la profesora Rachel, ¿cómo valoras tú este caso que es uno de los muchos que ocurren? Bueno, estoy como tú, o sea, cuando escuchas estos casos siempre empatizas con esa persona que lo está sufriendo. Hay una cuestión o una autovaloración de hasta qué punto he permitido que esta situación llegue hasta a donde ha llegado, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, los profesores somos uno de los factores claves en la detección de esta situación. Y algo con lo que realmente creo que es importante es que se trabaje con la comunidad. Ella hablaba o sea, María, la mamá de la niña, hablaba de la importancia que tiene la educación. El bullying es algo que debemos parar entre todos y todos somos responsables y partícipes. Por eso dentro de lo que es el programa Kiva se trabaja con el grupo que refuerza, el grupo que es testigo de esta situación y refuerza la conducta del acosador, o bien con risas, o bien diciendo yo no me voy a meter en esto porque esto no es conmigo y no voy a tomar parte, no voy a hacer que después se vire contra mí, o esa
comunidad o ese grupo que es incapaz de decir, paramos esto, no, lo que estás haciendo es incorrecto. Y es allí donde hay que incidir, en que todos somos parte de la solución, de que todas las partes implicadas de esas 8 horas que pasa ese niño o esa niña en el colegio, somos parte de la solución y tenemos que vernos como tal y actuar como tal, como un único Es frente. importante, Rachel, también lo que apunta es que no hacer nada también es ser Por supuesto. partícipe y apoyar este bullying. Francisco, ¿qué te parece a ti cuando nos comentaba María que al final la culpa recae sobre la persona acosada? No, es que claro, ella hace. Bueno, aquí hay mucho rato para hablar. En primer lugar, efectivamente la culpa es de todos. Padres que no saben o no quieren educar a sus hijos. Profesores y directores de colegio que no reconocen el bullying. Dicen que ahí nunca pasa nada. Y yo les digo muchas veces, digo, si yo le pregunto a un alcalde, en esta ciudad hay ladrones, y el alcalde me dice que no hay ninguno, ¿quién se lo cree? No se lo cree nadie. Luego tenemos el problema de las autoridades. Los métodos que se utilizan son muy burocráticos y a veces muy largos de solucionar en tiempo. Luego los métodos, pues como el Kiva, nosotros tenemos el PES, el programa Escuela Segura, hay muchos programas, pero hay un problema. Cuanto más gente metemos en un problema, más lo liamos. Había un gran filósofo y humanista británico llamado Occam que decía, la solución para un problema complejo es la solución más sencilla. Muchas veces no hacen falta abrir protocolos, ni hacen falta investigar. Simplemente con mirar en el patio, en la entrada, en la salida, estás viendo peleas, estás viendo cosas raras y hay que actuar, porque hay colegios que lo hacen de maravilla y hay otros que no lo hacen, porque hay intereses, porque unos son a lo mejor laicos, otros son religiosos, otros son concertados, etcétera. Pero la culpa, en realidad, repito, es de todos. Nosotros llevamos muchos años defendiendo la figura de un defensor del estudiante con poderes ejecutivos, es decir, que pudiera decidir, y que fuera elegido por los 4 pilares de la educación, que son profesores directores, políticos, padres y madres y alumnos. Y que ese señor dictaminara las cosas y se hicieran una especie de defensor del pueblo, de síndic de greuges, pero con poder ejecutivo, porque si no, no hacemos nada. Y no mezclar tanta gente, que yo no digo que los orientadores, los psicólogos, los maestros de casa, los tutores, no sean necesarios, no lo digo que no. Pero cuando hay un problema, muchas veces se cargan las tintas contra la víctima. Se dice es que este niño no tiene habilidades sociales, o es que esta niña no es capaz de ponerse a la altura de las demás, etcétera. Pues puñetas, lo que quiere la víctima es que lo dejen en paz. A quien hay que poner más en vereda y más ayudarle apoyo es al agresor o agresora. Y ojo, en Adalcae decimos que tanto la víctima como el agresor necesitan ayuda porque son niños. Un agresor no se hace agresor porque sí, porque cuando nacemos todos, antes he oído que habéis dicho algo del componente genético, bueno, puede haber un poco de componente genético, pero cuando nacemos todos somos igual, de buenos y de malos, somos neutros. Luego la familia, los amigos y el entorno harán de mí algo bueno o algo malo. Si yo voy con ladrones de coches, pongo esta comparación, al final del año seré un ladrón de coches. Eso es así. Pero si mis padres me orientan a buenas amistades, a buenos estudios, a buenos colegios, a buenas compañías, es muy difícil que yo salga un agresor. ¿Estamos? Entonces tenemos que poner el granito de arena entre todos para hacer una montaña y que se acabe esto. Porque hablando de números, que antes quería referirme a ellos, pues en Europa, de 50 países, incluido Rusia, proporcionalmente España es el cuarto o quinto país con más bullying, que no ganaría Rusia, claro, por los habitantes. Por eso he dicho proporcionalmente. En las comunidades autónomas somos el cuarto o quinta comunidad autónoma de las 17. La primera es Cataluña, con más acoso. Ojo, esas cifras no las digo yo, las dice la OMS y las Naciones Unidas, que hacen estudios y tal. Y alguno me dirá, ¿por qué la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud?
porque el acoso escolar lo toman como una enfermedad psicológica. Y por eso hacen estudios, hacen encuestas. Entonces, tenemos que superar esto. Tenemos que superar que haya naciones, la primera del mundo, con una bestialidad de bullying, que ahí ya matan a la gente y todo, que aquí también a veces ha ocurrido, en México, por ejemplo. Luego la nación con más ciberbullying del mundo, porque ahí ya no se utiliza prácticamente más que redes sociales, es China. En China hay un 80%. Si nosotros preguntamos a un chino si ha sufrido ciberbullying, de cada 10, 8 te dirán que sí. Entonces, hay unas cifras por todo el mundo que son inconmensurables. Y aquí en España también tenemos nuestro pecado. ¿Y esto por qué es? Porque muchas veces la sociedad no acompaña, la ley del menor tampoco. Muchos niños saben más de leyes que nosotros. Saben que cuando son menores de 14 años son inimputables. Un niño de 12, 13 años se carga a otro, hace una gamberrada, le parte un brazo y sabe que no le va a pasar nada cuando tiene 12 años. Esto hay que cambiarlo y no juzgar a un niño por la edad, sino por el acto en sí que ha realizado, por el delito. Cuanto más grave, más pena, más corrección. Cuanto menos daño, pues menos pena. Pero lo que no podemos decir una edad, porque hay niños de 12 años que son verdaderos monstruos y hay otros que a lo mejor con 18 no hacen daño a nadie. Sí, yo he intentado hacer rápidamente un esquema, porque ya te digo que esto podríamos estar hablando un año. Ni nada es blanco ni nada es negro, es mil tonalidades de grises. Hay que acabar con esto que está sucediendo, responsable, como decíamos, de muertes de menores en todo el mundo. Y no solo de... Aquí en España tenemos 300 niños al año que se suicidan por acoso escolar. Es una barbaridad. Eso no lo sabe mucha gente y el gobierno no lo dice. También lo podría decir, porque claro, a mí me comentaron ya hace años, un gobierno que había, dice, es que no lo decimos porque causaría efecto llamada. Digo, hombre, la violencia de género y los accidentes de tráfico sí que los decís y no causan efecto llamada. Y en cambio, la violencia escolar sí que causaría efecto llamada. Pues hay que decirlo, hay que decir que hay 300 niños que dejan de existir, una media más o menos de un niño al día. ¿Y por qué os enteráis de algunos? Pues porque los padres no tienen la vergüenza de no decirlo. Hay otros que dicen, ay, no vamos a decir nada, qué vergüenza, qué pena. No, hay que descubrir el trauma que hay. Esos son solo las muertes más la cantidad de niños con traumas que consiguen, por suerte, superar esta situación, pero que sin duda de mayores van a arrastrar esto. Traumas incluso, Irene, no sé si también en los maltratadores, cuando a lo mejor pasados los años descubren lo que han hecho, o maltratadores como los que han abocado a esta niña que comentábamos que se suicidaba este fin de semana y que ella textualmente lo ha escrito echándoles la culpa a ellos. No sé si en el momento en el que ellos descubran, ostras, ¿qué he hecho? También puede causarles a ellos un trauma de por vida. Claro, al final es algo que ya hemos comentado, ¿no? Que a la hora de trabajar y de proporcionar esa ayuda hay que proporcionársela tanto a la víctima, por supuesto, como también trabajar con los propios agresores, porque por un lado tenemos ahí traumas que se pueden producir en ambas partes, ¿no? Pero la educación y el poder trabajar desde el punto de vista del agresor también es muy importante de cara a que no se produzcan nuevas situaciones, ¿no? Saber que también a estas personas se les da un apoyo, una mano, y en casos de que también haya que impartir una justicia, ¿no? Pues por supuesto también aplicarla, ¿no? Pero cuando hablamos de trauma es efectivamente, o sea, lo decía antes, es una situación que nos sobrepasa, y esto nos puede sobrepasar tanto si somos víctimas como si somos acosadores, que nos damos cuenta del daño que hemos hecho, ¿no? Y de las consecuencias que tiene ese daño, que es verdad que muchas veces, hasta que esas consecuencias no son muy grandes o en este caso insalvables, ya no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y eso es ya demasiado tarde, y ahí, claro, el trauma que se produce puede ser mayor. Bueno, como decíamos, es un tema que da para hablar mucho. Solo último minuto de programa. Rachel, señales de alarma como profesora. Entiendo que trabajando de la mano totalmente con esos padres de los niños que dejan allí a sus pequeños, confían también en vosotros. Señales de alarma para los padres que nos estén viendo. Ojos si sus hijos presentan
¿qué comportamientos los que tienen que estar pendientes? Bueno, cambios de comportamiento o de actitud, como bien decía la mamá María, la mamá de la niña, pasan a veces de ser sociables a cambiar, a ser más introvertidos. Está vinculado con el rendimiento académico. Muchas veces ves que fluctúa, que empiezan a decrecer los resultados o la participación en clases, las burlas o los chistes. No, estamos jugando. Ser intransigente con ese tipo de expresiones, ¿no? Hacer hincapié, información en clase sobre la importancia del respeto, estrategias de socialización, tratamiento entre iguales. Creo que fundamentalmente es eso, cuando ves cambios de comportamiento, de actitud, resultados académicos que empiezan a variar en el patio, en la hora esa, porque no es menos cierto que en clase están los puestos muchas veces asignados, los acosadores saben cuándo y dónde comportarse de esa forma incorrecta. Entonces, en los patios estar muy pendientes de cómo se relacionan ellos para poder avisar a las familias y poder tomar acciones como colegio. Bueno, ojalá pudiéramos seguir hablando y dando información, herramientas para todos los que nos están viendo, pero nos tenemos que marchar. Yo creo que también ser ejemplo en casa de lo que tienen que hacer, que ya lo habéis comentado, es una buena estrategia. Muchísimas gracias, Irene, Rachel y Francisco, por habernos acompañado a lo largo del programa de hoy. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias también a todos los que nos seguís cada día. Mañana volvemos, misma hora, mismo sitio, en este caso, cambiando totalmente de tema y hablando sobre esas elecciones que ya están aquí, que ya son en el mes de mayo. Vamos a hacer un análisis de este panorama previo a las elecciones. Hasta mañana.